A continuación, el experimento. En cierta forma, hoy te voy a decir algo que te cuesta aceptar. Y es que esta guerra jamás la ganaremos. Y te estarás preguntando por qué te traigo esto. Estamos constantemente en construcción. Estamos edificando los instantes para el próximo instante. Es por eso que requerimos en observar detenidamente aquello que estamos construyendo. Este afán de conquistarlo todo, de tenerlo todo, nos priva de esto. Precisamente, esta guerra jamás la ganaremos. Y cuando hablo de guerra, es que nosotros los seres humanos estamos desesperados en lograr, obtener y muchas veces sin conocer, sin saber realmente desde la intención qué es lo que queremos obtener con cada meta, con cada propósito realizado. Si no te realizas a ti mismo, es difícil que sepas qué hay detrás de la meta. Porque cuando conectas con la intención de cada objetivo, ya lo empiezas a percibir y a experimentar de cuáles serán sus aspectos una vez realizado. Porque la meta de todo objetivo, ya sea de vida, existencial, de proyectos, incluso materiales, son reconocimientos y nada más. Es llegar y después de llegar es como que viene una alegría, nos inunda un bienestar, pero allí se acaba. Es allí donde termina, porque nos hemos perdido el proceso. Y fíjate que en ese proceso que nos hemos perdido, nos hemos extraviado, resultó que eran guerras, batallas de una misma guerra. Y la guerra era con nosotros mismos. ¿Por qué digo que esta guerra jamás la ganaremos? Porque es lo que has hecho hasta el día de hoy. Convertir tu vida, transformar cada circunstancia en un conflicto bélico, emocional, por un constructo mental preconcebido, sesgado por las introyecciones de un sistema que te mantiene esclavizado sin cadena, preso sin reja, convencido de que es así como va a ser tu vida. Esta guerra, que hasta el día de hoy tú te empeñaste en edificarla, creyendo que estabas realizando propósitos para la vida que tienes. Pero si te peleas negándote con tu propia sombra, apagas tu propia luz y oscureces más tu vida, tu camino. Y andarás ciego, sumado a eso, sesgado en el pensamiento. Y es allí donde vienen los tormentos. Y es donde empieza la batalla. Es donde comienza la guerra, que parece jamás terminar. Y es con uno mismo. Con esos pensamientos limitantes que generan emociones aflictivas. Y es una guerra que nunca ganarás. Muy buenas tardes a todas y todos
soy Cristian Arnedo y esto es El Experimento. Bueno, querida, querido, sé que estás allí del otro lado. Quizás, como siempre, todos los sábados a las 14 horas, nos estás escuchando por www.radioconaguante.com.ar. Puedes ingresar ahí, darle play al canal en vivo y ahí nos vas a escuchar. No obstante, si quieres mandar mensajes de audio, de texto, lo puedes hacer al WhatsApp 11 26 99 95 74. También, si quieres estar un poco más conectado con la grilla, lo que es Radio con Aguante, puedes ir y buscar la aplicación en Google Play y lo vas a encontrar como Radio con Aguante. También estamos en YouTube, arroba Radio con Aguante Visual, y ahí podrás ver y contemplar, escuchar todos los programas de esta maravillosa radio. Como siempre, en los timón a Guillermo Guerra, los controles técnicos. Ahí también siempre acompañando en lo que es cámara y dirección, Marcos Delgado. Y bueno, vamos a arrancar esto. Hoy es preciso que prestes mucha atención como a cada proceso, pero quiero que lo hagas desde el observador que eres. ¿Por qué digo del observador? Porque para interpretar necesito saber qué observador estoy siendo. ¿Y por qué digo desde el observador? Porque si empiezas a prestar atención desde allí, vas a tratar en cierta forma de vislumbrar qué tipo de observador estás siendo. Si estás observando, criticando, prejuzgando desde las creencias, desde eso que tú crees que son verdades de tu postura, vas a estar limitado, nunca vas a estar abierto a un horizonte de posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Primero principal, que no creas jamás, pero nunca jamás, ni una palabra, ni una letra que yo te obsequio en cada proceso. Nada, no creas en nada. Lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica, desafiarlo y aplicarlo, para que desde allí vas a sacar otra interpretación. Pero es necesario saber qué tipo de observador. Seguido de esto, cuando empieces a desmembrar el observador, si realmente estás observando desde las creencias, es mejor que sueltes las creencias. Es mejor que te liberes de toda expectativa. Porque cada ser humano es un proceso, siempre lo digo, diferente al otro. No obstante, cada proceso entra en sus propias batallas y en una guerra que no ganaremos. ¿Por qué digo guerra? Porque fíjate que el ser humano, como el mejor director cinematográfico, suele crear desde la mente limitaciones. Va ciego, sesgado por las introyecciones de un sistema, sometido a cumplir reglas, normas, donde te dicen que cumpliéndolas vas a lograr todo objetivo de realización existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sumado a las normas, reglas y leyes que está establecido en el sistema, que en cierta forma, hasta cierto grado, debemos como derecho también cumplirlas. No obstante, quiero decirte algo, no es una ley que te permitas limitarte por las introyecciones que te regala el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que cada introyección que impone o siembra en tu inconsciente o en tu mente el sistema, te lleva a limitarte y a entrar en dudas, inseguridades, miedos, esos temores que a veces
tú no sabes de dónde vienen, que te llevan a incertidumbres, y fíjate que se van convirtiendo en distintos ejércitos en los cuales entras en batalla. No obstante que no solo entras en batalla con eso, sino que vas creando una guerra que parece que no acaba nunca. Y no solo que no acaba, sino que no la vas a ganar si estás en esa postura, desde ese observador donde opina, critica, prejuzga desde sus creencias, porque las creencias son limitantes. Fíjate que decía Albert Einstein, una creencia no puede mutar, está limitada y ostenta ser un dogma. En cambio, un pensamiento diferente a una creencia puede expandirse, pero el pensamiento también puede mutar. En cambio, la creencia siempre está limitada. O perteneces allí o te manda al paredón por cambiarla. ¿Qué quiere decir esto? Que sumado a las guerras que tenemos constantemente, donde vamos en la vorágine peleándonos en las esquinas, a veces por un semáforo en rojo, o por aquel que se cruza en nuestro camino, caminando por la vereda. Fíjate que hay algo que vienes arrastrando internamente. Y son tus emociones, no gestionadas debidamente. Esos sentimientos que devienen de esas emociones que te llevan a frustraciones y a sostener esa guerra que no vas a ganar. Esta guerra jamás la ganaremos, porque no tendría que ser una guerra el vivir. Tu existir no tendría por qué ser una batalla de cada día que al final del día terminas derrotado. Y no solo terminas derrotado, sino que terminas agonizando en frustración, tratando de buscar significado, sentido a algo que ya lo tiene, como la vida. Y su significado y sentido es simplemente una sola cosa, es vivirla. Como ya lo he dicho, la vida te la dieron para vivirla, no para sufrirla. Y vivirla es aceptarla para evolucionar, para crecer. Y si la circunstancia parece y se demuestra y se siente dura, la tenemos que transitar. La debemos de atravesar de la mejor manera, pero sin que se nos convierta en una guerra. Porque nuestra vida solamente requiere de la magia para transformarla, y es aceptarla. Y poner lo mejor que podamos poner de nosotros. Hacer lo que podamos, hasta donde podamos y cómo podamos. Entender esto lleva a que estemos inmersos en cuestiones como, por ejemplo, es difícil entender que otros no te entienden. Por eso entras en otra guerra. Con los de afuera, con lo exterior, contigo mismo, vives en guerra. Guerras contigo mismo, guerra con tu propia vida, guerra con tu existencia. Por eso sufres, adoleces, supuras día a día tratando de buscar desesperadamente a algo o a alguien que te sane de tu propia vida. Es necesario que sepas algo y espero que lo aceptes. Debes de sanar de aquello que tienes y no quieres. Como por ejemplo, tus dudas, tus miedos, tus frustraciones. También debes de sanar aquello que no tienes. Como por ejemplo, aspirar a ser plenamente y eternamente feliz, porque la felicidad no es un lugar a donde llegar, es
un estado de ser. Y ese estado de ser se construye, se edifica. Y te estarás preguntando, ¿cómo puedo edificar eso? Y vas a empezar primero sin entrar en una batalla contigo mismo, sin crear más guerras, porque al final me vas a terminar dando la razón en mis palabras, cuando no soy la razón ni la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque te sobrevives a ti mismo y no vives. Tienes una existencia, pero no la vives. Simplemente la sobrevives. Y fíjate que una ameba, una lombriz sobreviven. Fíjate que la lombriz, con una micronésima parte comparada con nuestro cerebro, nace, crece, se reproduce y muere. Y fíjate con esta extraordinaria máquina biológica que es nuestro cerebro, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, discutimos y morimos. Pero no nos permitimos profundizar, explorar, experimentarnos a nosotros mismos. Nada más que vamos peleando con todo. Entrando en guerras innecesarias cuando no hay guerras. No hay nada por qué pelear. Solamente hay que soltar con atención a que sean. Por eso debes de entender que no tenemos que permitirnos en cierta forma que las circunstancias nos conviertan en su próximo suceso, sino que debemos de transformar las situaciones a través de la construcción del próximo instante. Sé que he venido un poquito cargado de conceptos y quizás tengas que retroceder un poco hacia atrás al proceso para entender, comprender y aceptar de lo que estoy hablando. Es más, mañana vuélvelo a escuchar, porque quizás mañana tendrás otra manera de pensar y de sentir. Eres otro ser humano. Eres un día más viejo. El tema es que si en ese día has crecido un poco más que ayer, si eres mejor de lo que fuiste ayer, y allí no debería de haber guerras y sobre todo dudas de ti mismo.
such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Esto no es para cualquiera, sino es para aquel que acepte que en cierta forma aquello que va sufriendo, que va adoleciendo, es la propia construcción de cada batalla innecesaria que lo lleva a sostener una guerra con una vida que él mismo va creando. Creamos este vivir como si fuera una guerra. Por eso eres sobreviviente de cada batalla, en cada instante de tu vida. Y te preguntas por qué tanto dolor, tanto sufrimiento. Deberíamos de cuestionarnos, el autoindagarnos, ¿por qué somos así? ¿Para qué sostenernos innecesariamente en el acto de creer que la vida es una agonía? Fíjate que cuando saludas a un amigo o un conocido y le preguntas: hola, ¿cómo estás? Y aquí ando, luchando, como pareciera ser que todo es una dura contienda con su propia existencia. Y yo, desde lo ontológico, siempre trato, mejor dicho, no oigo las palabras que pronuncian, sino trato de escuchar en profundidad cada emoción que empujan, las palabras que vomitan por doquier, como sinónimo de una búsqueda de un culpable de su propia existencia, de su propio padecimiento. Fíjate que la palabra lucha en su origen etimológico griego significa agón, y aquel que me dice aquí ando luchando, en cierta forma es como que me está diciendo que está agonizando. La pregunta es, ¿tú estás agonizando tu propia existencia? ¿Estás agonizando tu vida? Y si es así, ¿por qué? Fíjate bien antes de responder, porque fíjate que la pregunta, el por qué, es tratar de buscar en cierta forma urgente un inmediato culpable a algo o a alguien. La pregunta para profundizar, ¿para qué? Fíjate, profundiza. ¿Para qué
trato buscar significado, sentido a todo, entablando batallas, desesperaciones que nos llevan a frustraciones. En una de las filosofías chinas hay una frase que dice: nada importa. Y te estarás preguntando por qué nada importa. ¿Cómo puede ser? No puedo soltarme a que nada me importe. A que ahí está el error. Esta filosofía te invita de que no es que no te importe, sino que permitas que sean. No que fluyan, porque ya lo he dicho, fluir es como decir, bueno, ya está, que sea lo que sea. No. Que sea es prestar atención a lo que me está sucediendo internamente, percibirlo, experimentarlo con debida atención, que va haciendo de mí aquello que estoy transitando. Porque te enfocas en las circunstancias y no deberías de enfocarte verdaderamente en qué te está convirtiendo cada situación en tu vida. Porque tú eres el resultado de cómo reaccionas ante cada suceso que construye tu vida. Pero sin embargo, nos es fácil entrar en guerras con nuestra propia vida. Y simplemente para terminar refugiándonos en el rol que no siempre nos cae fantástico: la víctima. Y esperando ser premiado. El mejor premio de oro a drama y suspenso de tu propia existencia, de tu propia vida. Yo puedo aceptar que te puede estar atravesando una circunstancia muy dura en las cuales parecen oscuridades cada día cuando sale el sol. Te cuestionas y dices, ¿para qué sobrevivir o tratar de existir una vida de esta manera? No quiero más esta vida. Ya lo he dicho, la única manera de escaparte de tu propia existencia es muerto, y no es la salida. Hay que transitar, no enfrentar las circunstancias, porque no me canso de repetirte, las tormentas no se enfrentan, se transitan. Y sé que es duro porque yo ya he estado no una, ni dos, ni tres, he perdido la cuenta. Sé lo que es estar arriba y tenerlo todo. Y sé lo que es estar abajo del barro, no en el barro mismo, debajo del barro, y volver a salir a flote, remándola, como se dicen siempre todo el mundo, aquí ando, luchando, remándola. No, aprendí a nadar hasta encontrar la orilla. Volví a salir, volví a estar ahí donde lo tenía todo, y volví a caer, aunque no lo creas, muchas veces. Sé lo que es estar en las oscuridades de nuestra propia sombra interna, existencial, y entrar en guerra con esa sombra no es la manera. La única manera de hacer propia la sombra, porque no vas a huir de ella, es aceptándola. Eso somos. Pero sin embargo, vamos entrando en guerra con la sombra que somos, que nos lleva a batallas con la propia luz. ¿Por qué batalla con la propia luz? Porque es como que tenemos que estar peleando para que alguien nos vea, tratando de ostentar un brillo que no es auténtico, no es espontáneo, es figurado. Entre máscara, personalidades, máscara, y así vamos, ocultando, disimulando la guerra interna que nosotros mismos hemos creado. Sé que afuera de ti cada circunstancia te influye. Vamos a estar siempre de acuerdo de eso, pero que no te determine.
Porque si te ha determinado, te ha limitado y te ha condenado, hasta acá has llegado. Porque vas a ser el títere, la marioneta de cada suceso que te pertenece. Tú creas la circunstancia. Pero es fácil entrar en guerra. Y encima es una guerra que no ganarás. Porque no tiene que convertirse tu vida en una guerra. No hace falta. El hecho que sea una existencia con todas sus circunstancias, sus desafíos a superar para evolucionar, no solo como ser humano físicamente, sino como alma también. Fíjate todo lo que hay que trabajar. Todas las energías y las fuerzas muchas veces están mal enfocadas en una guerra que no existe, solo está en tu cabeza. Y piensas que todo es una contienda. Cuando tienes un propósito, parece que tienes que pelear por ese propósito. Todo es así. Lo sientes así, lo sobrevives así. Y lamento decepcionarte, pues marcharse de esa manera no le da el valor a lo que realmente es tu existencia, por lo que has venido y por lo que aún tienes que ser. Vida. Crear es vivir y vivir es crear. No debes de existir en esto el parámetro de que por qué todo parece de esta manera. Tu interpretación está siendo de esa manera. El observador que está haciendo desde las creencias introyectadas que no te pertenecen y tú crees y te convences que son tus verdades, que también sales a pelear con ellas y por ellas. Y te vas quedando solo, totalmente solo en una guerra que no existe. Solamente es una reacción ante el acto del mundo. Y vas herido, supurando por eso. Esta guerra parece en cierta forma que te ha ganado. Quiero decirte desde mi forma interpretativa, por lo que veo, estamos siendo derrotados. Esta guerra ya la hemos perdido. Y te dirás por qué. Porque el ser humano, en la actualidad, el hecho de ser humano no tiene futuro. Está definido por todo lo demás, externamente. Y su resolución interna es simplemente sentirse derrotado. Esto de que el concepto, este proceso del día de hoy, que en cierta forma parece vislumbrarse o desplazarse en nuestra existencia como algo inmutable. Esta guerra jamás la ganaremos. Y cuando me refiero a esta guerra es aquello que creamos y sobrevivimos. Si estamos creando nuestra propia vida desde el dolor, convencido de que no se puede superarlo, cuando en realidad no se superan los dolores, se autogestionan, creyendo que el sufrimiento es nuestra condena cuando es algo inútil permanecer en él. Está bien atravesarlo, porque en él nos vamos conociendo, nos vamos descubriendo. Y es preciso contemplar con aceptación y estando presente en tu propio presente para que se disuelva.
y deje de ser una guerra tu existir. Cuando hablaba recientemente del concepto de la filosofía china en que nada importa, es soltar a la circunstancia que sea, desde despojarnos de las preocupaciones, sin ponerle expectativas a nada. Porque ya sabes, cuando pones expectativa a algo, es la construcción de tu próxima frustración. Por eso, que nada importe, más bien que sea. Y fíjate que si es de esa manera, no habrá preocupación, porque fíjate que la preocupación es la antesala de todo temor. Y en resolución tememos aquello que nos da miedo, y como resultado nos va a traer esa guerra. Refugiado entre más temores, pidiendo auxilio, que a alguien nos socorra. Una nueva relación, un amigo, lo que sea, la vida que nos dé algo. Y así no nos permitimos vivir esta vida. Estamos sobreviviendo esa guerra que nosotros mismos vamos construyendo por evitar ciertas batallas, porque te quiero decir algo. Es necesario que entres en batalla contigo mismo y la ganes a cada una. Porque fíjate que tu pensamiento dice una cosa y tu intuición dice otra. Hay una incongruencia. Entonces, menos mente y más percepción. Menos mente analítica y más experimentación. Experimentarte a ti mismo. Explorarte. En cómo te estás sintiendo frente a aquello que te está atravesando en el momento que estás transitando. Sé que me dirás, estarás pensando, ¿cómo no voy a entrar en guerra si estoy padeciendo enfermedad terminal? Quizás el encuentro está allí, en la aceptación de que eso te puede evolucionar. Y cuanto más te resistas a las circunstancias que estás transitando en este momento, que es dura, sé que es cruel y hasta parece hostil, porque hay que estar en tu cuero, hay que estar en tu pensamiento, hay que estar en tus emociones mientras estás atravesando una enfermedad. Sé que es así. Y nadie podrá saber de cómo te sientes, porque ese el único que lo siente y lo vive eres tú. No hay otro. No hay dos seres que habiten una misma vida. Desde luego, un mismo padecer. Porque siempre somos diferentes desde nuestra interpretación, que suele estar limitada y no estamos observando la información que trae detrás cada circunstancia, cada situación que nos obsequia la vida. Y te estarás cuestionando que cada dolor o cada sufrimiento o cada enfermedad es un regalo de la vida, ¿me estás diciendo? ¿Te estarás cuestionando? No. Es el desafío hacia una puerta de la evolución que tienes que transitar. Cuando resistimos, nos negamos a aquello que nos está atravesando, más grande se hace ese suceso. Hasta se puede convertir en una tragedia mental, en un infierno emocional, que desde luego mayormente termina siendo eso. Por eso, parece que esta vida, tu única existencia en este preciso presente, se convierte en una guerra que jamás ganará. Y ahí es donde empiezas a prestar atención y a percibir cada detalle, cada instante que te has perdido de vivirlo, de experimentarlo, de sentirlo junto a tus hijos, junto a tus padres, tus hermanos, amigos. Cuando sucede algo duro que realmente te hace tambalear el sentido de lo que es estar presente, empiezas a percibir incluso el canto de las aves.
los colores de las flores, los jardines que pasaste 150.000 veces por lado de ellos y no te diste cuenta. ¿Cuántas veces vas pasando por cada suceso, incluso cruzas personas que no te permites percibirlos como los seres humanos que son, por el hecho de estar rumiando, creando tu próxima batalla? Esta guerra jamás la ganaremos de esta manera, desde este constructo de pensamientos preconcebidos, limitados por las creencias. Parece que estamos condenados, te dirás. Y te voy a dar una información. No estás condenado, estás a tiempo. Y lo que nos hace más humanos es empezar a aceptar que creamos, construimos, edificamos cada circunstancia que nos lleva a padecer esta existencia. Somos padecientes de nuestra propia vida, sobrevivimos a nuestra propia vida y nos marchamos sin vivirla, creyendo que no hemos tenido la suerte, no hemos tenido el milagro de ser de aquello que tanto deseábamos en ser. Por creer que la vida era una guerra que en algún momento la tenías que ganar y tenías esa esperanza en la cual te sostenías que en algún momento iba a llegar la victoria. Tu existencia no es una lucha y no debería de serla de esa manera. No. Desde luego es una mera opinión. No es una razón absoluta, ni busca ser un dogma, ni una verdad. Simplemente es una mirada. Sé que estarás solo, sola. Incluso parece que las tinieblas no acaban y nunca verás el sol. Da esa sensación a veces la vida. Yo también estuve allí, creyendo que quizás el final de ella era una solución. Muchos años estuve así, cuestionándome. Pero hasta que un día, no sé, una epifanía, me hizo ver que, como decía Joseph Campbell, el camino del héroe es regresar a las sombras, volver a esos tormentos, volver a esas oscuridades, a esas tinieblas, y transitarlo. Pero no requiere que vayas a pelear una contienda que no la vas a ganar, sino que esa guerra no debería de ser tal, sino que debería de ser un descubrimiento. Y ese descubrir es contigo mismo. Mejor dicho, sería encontrarte contigo mismo. Por el hecho de creer que todo lo tienes que ganar. No. Muchas veces no hace falta ganar. No hace falta pelear. Muchas veces simplemente basta con conocer. Conocerse a sí mismo, no identificarse, mejor dicho, porque cuando te identificas siempre estás etiquetándote y cayendo en una dualidad que nunca te permite ser. Siempre estás limitado, blanco, negro, sí o no. No. Hay que identificar qué tipo de ser estoy siendo. No persona, porque no te olvides que la persona es una edificación, una construcción en paralelo con el ego, todo para encajar en un sistema, en una manada. Pero hablo del ser. Tampoco tiene nada que ver con el tener. Tus títulos, tus logros, tus éxitos no tienen nada que ver. Eso no eres. Esos son roles
que también a veces te llevan a cuestionamiento, de decir, me esfuerzo, me sacrifico, ¿y a dónde está la satisfacción? ¿Dónde está esa puta felicidad que tanto vengo buscando? Vuelvo a decirte, la felicidad es un estado de ser, pero ¿cómo me estoy edificando para llegar a ese estado de ser? No se trata de tener. No es un objetivo, no es una meta donde tengo que ir y llegar. Yo no puedo llegar a un lado o ir hacia un lugar si no sé cómo estoy siendo, por qué estoy siendo lo que estoy siendo, para qué. ¿Estoy en congruencia? ¿Estoy alineado con aquello que aspiro? ¿Que anhelo en llegar? Muchos cuestionamientos se indaga el ser humano en esta vida. Se deja llevar por lo que hace de él cada suceso. Termina siendo resultado de los sucesos que lo atraviesan, de las circunstancias que lo presionan y lo llevan al límite. La vida, tu existencia no debería de ser una presión. Si no, no sería vivir. Fíjate que también en la presión misma se hacen los diamantes. Y lo que requerimos nosotros es que vayamos en cierta forma hacia la luz que somos. Pero el tema es que no nos permitimos ser la luz por el hecho de estar ocultando la sombra. Es otra guerra que también la creamos y la vamos entablando. Yo quiero, en cierta forma, observar el día de mañana. No pierdo las esperanzas. Es un anhelo que lo sostengo cada día y es encontrar a nosotros los seres humanos libres de guerras existenciales, libre de sometimientos mental, hasta libre de sí mismo. Pero parece que va a ser un camino difícil de transitar y sé que no estaré con vida para cuando eso pueda suceder. No sé si va a suceder ya con el sistema instaurado de que la inteligencia artificial responde todas tus preguntas, te resuelve los problemas, te impide la creatividad, mejor dicho, mata la creatividad y va matando el cerebro, llevándolo a donde todo tenga que ser una dependencia. La vida, quiero que sepas, no es una dependencia, no debería de ser una dependencia. Y si vas a depender, deberías de depender de ti mismo, de tus aptitudes, desde tus capacidades, depender de esos atributos en potencia que yacen en ti. Pero si estás en guerra, no vas a contemplarlo, no vas a observar de lo que eres capaz, y hasta dónde eres capaz y cómo eres capaz. Quizás el viaje del proceso de hoy haya sido un poco inspirador en ciertos grados, pero más inspirador va a ser cuando tomes acción. Y cuando me refiero a tomar acción, es que dejes de entrar en guerra con tu vida. Te invito a que sueltes esas batallas contigo mismo para entrar a transitar cada tiniebla y permitirte ser en cada una de ellas, porque tienes que ser. Y es allí donde vas a crecer. Y depende de ti. No depende de la palabra de este orador.
ni de un libro, de una Biblia, no. Depende de conectar contigo mismo, con tu esencia. Y verás que allí, conectando con tu esencia, en la sustancia de lo que es la conciencia universal, no hay guerra. Hay aceptación, hay amor, hay equilibrio y hay paz. Todo aquello que los seres humanos aspiramos en nuestra vida. Solo espero que empieces a despojarte de cada batalla que vas creando con tu interior para disimular en lo exterior. Y la invitación del día de hoy: deja de creer que tu vida es una guerra. Deja de sentirla y percibirla y empieza a percibirla como lo que es. Simplemente eso. ¿Y qué es? Tu existir, ¿qué es? Una vida que solamente te toca a ti vivirla.